otra de las ofertas de campaña fue 5.000 viviendas construidas por el municipio de Cuenca para los cuencanos. Con respecto a este tema, que lo vamos a enfocar en esta mañana, el alcalde de la ciudad, hace aproximadamente 5 o 6 semanas, en el marco de una entrevista que mantuvo en este medio de comunicación, señaló lo siguiente. No vamos a llegar a las 5.000 viviendas, sin embargo, al momento tenemos ya aseguradas alrededor de 600 y estamos también listos para contratar algo más de 600 más. Yo estimo que vamos a llegar a las 1.200, 1.300, 1.500 viviendas. Esto lo que nos señaló el alcalde en esta entrevista. Damos la bienvenida al ingeniero Hernán Tamayo, gerente de la empresa Emuvi EP, empresa encargada justamente de proyectos de vivienda. Ingeniero Tamayo, hablar de un cumplimiento de un 20, quizá un 25% de una oferta electoral es preocupante. ¿Qué es lo que ha sucedido con este proyecto que lo planteara Marcelo Cabrera antes de postularse como candidato, de convertirse nuevamente en alcalde por el voto popular? Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a ustedes por tener la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía. Al respecto, debo indicarle, digamos, un proyecto de vivienda es todo un esquema complejo, no es tan simple. Podemos palpar a nivel nacional, tenemos una clara idea de lo que está sucediendo con un programa también planteado. A nivel internacional tenemos experiencias, por ejemplo, las que se vivió en Uruguay, cuando Mujica subió el poder, ofreció 4.000 viviendas a nivel nacional y como presidente de la República, y cuando terminó el periodo de él, terminó únicamente con 1.008 viviendas. Y cuando le consultaban a él cuál era el problema fundamental es la tierra, y dentro de la ciudad de Cuenca uno de los problemas más álgidos es el costo del terreno, que es demasiado alto, y tampoco la ciudad cuenta con áreas ya amplias en donde pueda desarrollarse programas de vivienda. Si es bien, hay un análisis, un estudio hecho por la Dirección de Planificación que se habla de 8.000 lotes de terrenos que están dentro del área urbana de la ciudad, pero debemos considerar también que son lotes menores, de áreas de 200, 250, 400, donde no se puede pensar en proyectos masivos de gran magnitud, y eso también dificulta este tipo de problemas. Y si a eso le sumamos el costo del terreno ya en áreas consolidadas, es sumamente alto. Es decir, hay un déficit de terrenos, los terrenos son escasos y demasiado caros en la ciudad de Cuenca. Esto es lo que debemos entender. Y lo que sucede en otros lados justificaría el hecho de que no se cumpla con una oferta, cuando pensamos que un político, cuando realiza una oferta, debe estar consciente de todos estos temas, incluyendo en esto lo que puede estar sucediendo como estadística en otros lados. No sé hasta qué punto sea esta una justificación. No justifica, pero sí nos hace pensar que cuando se estructura un proyecto de vivienda es un proyecto muy complejo, que hay una serie de parámetros. Yo diría desde el parámetro económico. Cuando uno habla de 5.000 viviendas, estamos hablando de $200 millones, que es un monto representativo para una ciudad de Cuenca. Se estimó $30 millones anuales en la administración del ingeniero Cabrera, sería 150 millones en realidad. Más o menos lo que sería estimado. ¿De esto con cuánto dinero realmente se contó? Bueno, realmente la empresa municipal de vivienda, el único ingreso con que cuenta es con lo que son recursos de terrenos no edificados. Esto representa aproximadamente unos $740.000 anuales. Entonces eso no permite, digamos, que podamos pensar en adquisiciones mayores, y una empresa que también nacía sin patrimonio. Con el esfuerzo, el apoyo del señor alcalde, del consejo, en los últimos periodos hemos tenido, digamos, una participación patrimonial de algunos bienes que nos va a permitir, digamos, el contar con recursos, porque uno de los problemas que como institución, si uno se acerca tanto al sector financiero privado como al sector financiero público, lo primero que le piden son el tipo de garantías, y si una empresa no tiene patrimonio, mal puede obtener estas garantías necesarias para poder aplicar tipos de créditos. Tuvimos la experiencia, por ejemplo, con el Banco del Estado, que habíamos hecho, se nos financió lo que era la parte de la adquisición del terreno. Cuando quisimos aplicar con el mismo terreno para continuar con las obras de las viviendas, se nos pedía que debíamos presentar una garantía adicional. Entonces esos son problemas que van generando cierto tipo de dificultades dentro de un proceso de esta naturaleza. Este rato en realidad hemos logrado ya despegar, diríamos, contamos ya con un sistema
que hemos venido manejando, si no hemos podido aplicar volúmenes mayores de construcción, es por no contar con los recursos, lo cual nos ha permitido... Ingeniero Tamayo, se habla de que aquí en la ciudad de Cuenca, en el Cantón Cuenca, el déficit habitacional es de más o menos unas 30.000 unidades habitacionales. No sé si este dato es el mismo que manejan ustedes. De este déficit, ¿con cuánto han logrado cumplir ustedes más allá de este ofrecimiento de las 5.000 viviendas? Realmente el déficit supera las 30.000 viviendas, pero debemos ser claros en la ciudad de Cuenca. El déficit es de tenencia de vivienda, porque viviendas, deberíamos decir, digamos, no hay un déficit mayor porque nosotros tenemos una grande cantidad de migrantes que por lo general tienen 3, 4 casas, las cuales dan o por arriendo o prestan para que las personas que no la tienen vivienda dentro del grupo familiar puedan vivir ahí. Entonces el caso es un poco sui generis que se da dentro de la ciudad de Cuenca. Dentro del programa de vivienda, nosotros en este momento, digamos, estamos con el proyecto Los Capulíes, que aspiramos las 600 viviendas terminales hasta fin de este año. Estas son las que se refería el alcalde. Las de que con estas complementarían 1.200. Más estamos con el proyecto Miraflores, tenemos el proyecto Ricaurte, aspiramos a solucionar un problema de adquisición del terreno contiguo a la urbanización. Lamentablemente, con la nueva ley de uso de suelo se complica un poco las adquisiciones. Eso nos ha dificultado la transferencia de un terreno contiguo que tiene más o menos unos 50 propietarios. De aquí a marzo, ¿con cuántas viviendas se cumpliría? Aspiramos cumplir, estarnos cerca de las 1.200 viviendas. Que es la cifra que ha dado el alcalde. La cifra que ha dado el alcalde, que estaríamos más o menos bordeando un 20%. Número de viviendas ¿quedarían construidas o ya están adjudicadas? Tenemos dentro del proyecto Los Capulíes, tenemos terminadas completamente 332 viviendas, en un 90% de ejecución tenemos 96 viviendas y al momento en un 40% de ejecución están 92 viviendas. Y en el mes de septiembre arrancaríamos con la diferencia para completar ya las 600 viviendas. En el mes de noviembre se aspira a que se concluyan todos ese número de viviendas, digamos, que están en este momento en ejecución, y aspiramos que hasta el mes de diciembre, enero, estén concluido completamente el proyecto. Esa era mi pregunta. ¿Está concluido el proyecto, pero ya están adjudicadas? Es decir, ¿son viviendas que ya tienen propietario, digámoslo así? Sí, como política que manejamos dentro de la empresa, el momento que se da el contrato de ejecución de las viviendas, ese momento sacamos la comercialización. ¿Cuáles han sido los costos de estas viviendas? Los costos de las viviendas, las de interés social está bordeando más o menos los $40,000, que está dentro de los parámetros establecidos de la vivienda de interés social. Y lo que son las viviendas de interés prioritario, que habla de 40 a 70 mil, pero estamos con unas viviendas más o menos de un costo entre unos $53,000. Son unas viviendas que cuentan con todos los servicios, con unos acabados bastante buenos. Ha tenido una muy buena aceptación dentro de las personas que han adquirido la vivienda. Con este déficit de viviendas, ingeniero Tamayo, y la expectativa que se tiene, que realmente no va más allá de un 25%, algo menos de lo que se ofreció en campaña, quisiéramos enfocar la atención en lo que está sucediendo y que nos cuente usted qué es lo que se está haciendo, cómo se va a solucionar el tema de un proyecto denominado Rieles de Monay. Un proyecto que se encuentra ya por, entendemos, unos 8 años en construcción en la ciudad de Cuenca. Para quienes pueden verlo, vamos a proyectar algunas imágenes. Me parece que son, no sé si 4 o 5 edificios con un total de aproximadamente 250 unidades habitacionales, pero que se encuentran al momento en una especie de paréntesis sin avanzar. No sabemos qué tipo de desacuerdo existe, pero con semejante déficit de viviendas en Cuenca, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está faltando para que se dé el impulso final a estos proyectos? Al respecto debo indicarle, digamos, que este es un proyecto de vivienda fruto de un fideicomiso realizado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que luego fue transferido al BIES. El problema que se tiene al momento es una paralización que se ha pedido de parte de los contratistas por asunto de flujo de pagos, pero sin embargo, digamos, existe también que dentro del esquema o la estructura financiera que se tienen aún un saldo pendiente de
cumplir con el anticipo, y de acuerdo a la ley establece que mientras no se termine el anticipo no se puede paralizar las obras. Esto ha sido planteado de Pero las obras, de hecho, están paralizadas. Por el momento están paralizadas. Hemos hecho una visita allá y está absolutamente paralizado. Las obras están paralizadas. Incluso una oficina de supuesta atención al público o de atención para este proyecto, pues es un proyecto muy grande, como podemos conocerlo y verlo. No hay ninguna persona que pueda dar ninguna información siquiera. Sí, bueno, digamos, no se tenía personal para información ahí, más bien son oficinas de trabajo tanto de la gente de construcción como de fiscalización del proyecto. Al momento este tema ha sido tratado con la Junta del Fideicomiso, digamos, se ha trasladado hasta la Junta este problema. Es un proyecto que lo maneja una fiduciaria, lo que es la parte legal, que es la CFN en este caso. Aspiramos que en el transcurso de los próximos días... de la Corporación Financiera Nacional, sí, que es la fiduciaria encargada de la parte administrativa de los recursos y a la vez pasa a ser como representante legal del fideicomiso. En todo caso, aspiramos que en los próximos días exista una reunión. Quizás en esto tenemos que ver también, hay un problema de yo diría dentro del esquema del seguro social hay mucha rotación de personal. Tenemos que durante esta administración, por ejemplo, ha habido en el periodo que nosotros hemos estado, habido una rotación de 13 administraciones diferentes, lo cual no permite dar una continuidad al proyecto, porque cuando el proyecto está ya en conocimiento más o menos de la situación, llega un momento que se producen cambios y nuevamente tenemos que volver a reiniciar. Ahora, ¿cómo? Permítame, Rosana, simplemente para no romper el hilo de la conversación en este tema, estamos observando en nuestra pantalla una nota de diario El Tiempo, el diario público de esta ciudad, con fecha de junio, y en la cual se anuncia que se buscará una reunión entre la empresa municipal de vivienda EMUVI y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para tratar de resolver este problema. De junio acá han pasado varios meses, estamos ya ingresando a septiembre y usted nos acaba de decir que se espera esta reunión. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué falta para catalizar las cosas y que este proyecto que está allí, entendemos incluso con preasignación de departamentos para centenares de gentes, para casi 250 familias, de alguna manera se catalice, se agilite? Bueno, debo indicarle que el número de departamentos son exactamente 248 departamentos. No hay preasignación, no hemos iniciado comercialización, justo porque no hay todavía propietarios. No hay propietarios porque no se quiere generar un problema de espera de la gente frente a un proyecto. Sobre este tema, ingeniero Tamayo, en algún momento los adjudicatarios o los posibles adjudicatarios se quejaban de que los costos iniciales se habían incrementado entre 5 y 7 mil dólares de una forma inexplicable y que eso también generaba problemas en la adjudicación y en la adquisición de estos bienes. Bueno, yo creo que es diferente. Eso es los edificios de 3 pisos en los cuales, digamos, hubo un costo inicial en donde se marginaron una serie de gastos y no se consideraron, con lo cual, digamos, en lo futuro lo que se hizo es, y dentro del contrato establece, digamos, que podrá reajustarse el valor. Estábamos hablando de departamentos de excelente calidad, con muy buenos acabados, de 100 metros cuadrados aproximadamente de construcción, en un costo que estaba entre los 66 y 72 mil dólares. Sí, lo que se hizo el ajuste que había sido hecho ya la administración anterior mismo, realizó ese tipo de ajuste. Lo que nos tocó a nosotros es hacer cumplir lo que ya se había quedado establecido al respecto, nada más. No es que hubo un incremento de última hora sobre esos valores que ya fueron establecidos con mucha anterioridad. ¿Cuál es la inversión que se tiene en este proyecto Rieles de Monay? ¿Cuánto dinero se ha puesto allí? Pues entendemos que algunos de los edificios se encuentran prácticamente terminados con un avance del 90%, otros están un poco más retrasados, pero es una cantidad ingente que con facilidad, si no nos equivocamos, superará unos 10 millones de dólares. No, la cantidad es mucho mayor. La inversión más o menos que se tiene ahí está superando los 20 millones de dólares. 20 millones de 20 dólares. Millones de dólares. Lo que usted manifiesta tiene razón. Los dos principales edificios están con un avance cerca del 90% y tenemos los 3 que es de otro contratista, digamos, porque son 2 contratistas. El uno que tiene a su cargo los 2 edificios que tiene un avance del 90% y los otros 3 que tienen un avance que está bordeando los 65% de su avance. Fue una de las
que pudimos manifestar en una reunión que se mantuvo con el director del BIES y el gerente del BIES sobre este tema, en la cual decíamos que ya la inversión que se requiere es menor, para la cual tendríamos que hacer el máximo esfuerzo posible para poder definir ya y terminar este proyecto. Ahora, ingeniero Tamayo, si es que están aquí de por medio instituciones como el BIES, la Corporación Financiera Nacional, que son entidades públicas, ¿no hace falta una acción firme del alcalde para poner orden en esta situación y que no se sigan dilatando? Estamos hablando de un proyecto que se ha iniciado hace 8 años. Bueno, el problema, la intervención no puede ser del alcalde, que no tiene participación. Pero parece que debería tener ya algo de influencia política ante el déficit de viviendas de esta ciudad. Bueno, hay que hacer... Se tuvo una reunión conjuntamente con el alcalde, con el director del BIES y el gerente del IES para resolver este tema. Se quedó que se tenía una reunión inmediata en 8 días. Lamentable, esta reunión se dilató cerca de mes y medio, que no depende del EMUVI ni depende de la alcaldía, sino depende fundamentalmente de la Corporación Financiera Nacional, que es la encargada de hacer la convocatoria de la fiducia, con un antecedente adicional que en ese momento también la CFN estaba en una reestructuración de su personal. Esto dilató el arranque también de estos procesos, ¿no? ¿Qué expectativa en todo caso tiene el MIDUBI sobre este proyecto Rieles de Monay? Sobre el proyecto Rieles de Monay, es un proyecto, bueno, en primera instancia que es un proyecto de nivel medio para arriba en cuanto a el costo de los departamentos socioeconómico, diría yo, bastante alto. Se prevé que dentro de estos edificios, dado que son edificios con características arquitectónicas buenas, con 2 ascensores cada uno de los edificios, el costo del departamento estará bordeando los $100,000 aproximadamente. O sea, no pensemos que es una vivienda de interés social ni vivienda de interés prioritario, más bien es una vivienda de un nivel mucho más alto. La otra parte que nos hace pensar son $20 millones del Estado es nuestra preocupación al respecto, y le digo que de parte del EMUVI nosotros tenemos correspondencia permanente, que estamos insistiendo sobre la realización de juntas y resolución ya definitiva de este problema, pero lamentablemente estamos sujetos a la intervención fundamental en este caso del IES y de la CFN. Entonces, a pesar de eso, digo, nosotros tenemos una muy extensa cantidad de documentos de nuestra insistencia permanente para la conclusión de este. Es un proyecto que no lo manejamos directamente de parte del EMUVI, porque nuestra política general es de que más bien los proyectos tienen que ser dinámicos, porque dentro de proyectos de vivienda y inmobiliarios... No llegamos, y no quisiéramos quedarnos con la inquietud, no llegamos a vislumbrar cuál va a ser la salida de esto, la expectativa de EMUVI por lo menos. Nosotros aspiramos la próxima semana estar en Quito y queremos finiquitar. Hemos hablado ya, hemos pedido una cita para poder conversar sobre este tema con la gente del BIES, porque fundamentalmente es del BIES, y tratar de solucionar este tema de forma directa, en forma inmediata, que se pueda generar una junta en la cual se resuelvan ya los problemas en forma definitiva, ¿no? Porque si no, caso contrario, estamos dilatando. Ha sido un proyecto que ha tenido muchas dilataciones. Te recordará cuando hubo ciertos cambios, hubo paralización del proyecto más de año, cerca de 15 meses, que suspendieron completamente todos los fideicomisos. Yo creo que el número de fideicomisos que tiene en este momento el BIES es demasiado elevado frente a su capacidad de respuesta frente a estos, ¿no? Hablar de 60 fideicomisos más o menos de esta naturaleza es muy complicado dentro de estos procesos. En Cuenca hay no solamente un déficit de vivienda, hay también un déficit de suelo dedicado al sector industrial, un parque industrial que se encuentra muy saturado, un crecimiento desordenado que se observa ya en la salida occidental y sur de la ciudad, con la construcción de enormes naves que nadie sabe cómo se han dado los permisos en una zona agrícola, pero allí están y siguen aumentando día a día. En este tema existe, por el otro lado, la asignación, entre comillas, que hizo el gobierno anterior de los terrenos del cuartel Cayambe. El municipio de Cuenca, seguramente por la parte logística o de ubicación de estos terrenos, decidió darle una vocación también industrial, pero fracasó el proceso de licitación mediante el cual se aspiraba a conseguir, además de unos 20-25 millones de dólares que irían para el proyecto Tranvía. ¿Qué pasa con este otro proyecto? ¿Qué pasa también con la aspiración que tienen particularmente sectores de la mediana industria en estos terrenos, ya que la licitación se la hizo, entendíamos, dividiéndola en 2 grandes lotes
Se ha hablado que estos valores con los cuales se propuso la licitación están demasiado elevados, que están sobrevalorados y serían parte de este infructuoso proceso hasta el momento. Bueno, digamos, sale de nuestro ámbito al respecto, pero realmente el tema es que creo yo que el avalúo que tuvo y el momento que se hizo la transferencia de estos terrenos fueron demasiadamente altos, y de acuerdo a la normativa legal de gobierno, digamos, los costos no pueden ser menores a los establecidos en el momento que quiera hacerse una transferencia, ¿no? Lo cual tendrá que analizarse, a lo mejor ver alguna forma en la cual se puede establecer un costo de características menores para el cual pueda ser aceptado a lo mejor a los niveles de los cuales quiere atender. Se encuentra en una encrucijada, en definitiva, en este tema del municipio. Es un problema un poco que tendrá que pensarse en un proyecto directamente municipal que pueda irse tomando y resolverse en forma directa, ¿no? Porque el problema es un poco crítico. Ya entrando en la parte final, ingeniero Tamayo, una brevísima inquietud. Usted en alguna parte de sus declaraciones señalaba de que MUBI nació sin un capital adecuado para su funcionamiento. Primero, MUBI me parece que no nació en la administración del ingeniero Cabrera, es una entidad que estuvo ya por lo menos en 1 o 2 periodos anteriores. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no se ha logrado solucionar, estructurar una mejor organización en la empresa municipal de vivienda? Bueno, esa ha sido nuestra preocupación y nuestro interés. Realmente, yo creo que nosotros hemos tenido la presencia aquí de mucha gente de otras ciudades del país que han venido a ver, porque dentro del modelo que tenemos estructurado actualmente, tanto el BEDE como el Ministerio de la Vivienda lo considera que es uno de los mejores modelos dentro de del tipo de empresas a nivel de empresas públicas. Pero si estos resultados da una de las mejores empresas públicas de vivienda en el Ecuador, ¿qué podremos pensar del resto? Bueno, usted puede pensar quizás, y eso es lo importante, que el criterio que se tiene, el hacer viviendas no es una cosa muy simple. Le digo que el llegar a este momento, por ejemplo, a tener una inversión que supera los $23 millones ya realizada por parte del MUBI frente a unos ingresos que se tiene de $740,000 anuales, creo que es un logro bastante bueno. Y esto se lo ha hecho en base realmente a la forma como se ha trabajado. ¿A qué 23 millones se refiere usted? Hablamos de 23 millones invertidos ya en lo que es el proyecto Los Capulís. Si consideramos que 500 viviendas más o menos, hablemos a un costo de $35,000, estamos ya con cantidades bastante altas. Esta es una iniciativa público-privada. No, una iniciativa 100% municipal. 100% municipal. Sí. ¿Hacia dónde ve usted se dirige la ciudad de Cuenca en términos de vivienda? Se habla de la propiedad horizontal, se habla de una extensión de los márgenes de la ciudad de Cuenca. Con esto tiene que ver también indirectamente el proyecto de la nueva circunvalación. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que se ha analizado en la MUBI como una solución de mediano y de largo plazo para la escasez, para el déficit de viviendas en la ciudad de Cuenca? Bueno, yo le diría que es también un problema un poquito complejo, que nosotros, justo el día de ayer tuve una reunión con la Universidad de la SUAY, con la Facultad de Arquitectura y Diseño, en la cual estamos planteando hacer una evaluación de la vivienda en altura, la aceptación de la vivienda en la altura de parte de los sectores económicamente deprimidos, porque le digo, hay un concepto completamente diferente dentro del ciudadano. Dentro de las solicitudes nosotros habíamos puesto, por ejemplo, la posibilidad de que puedan escoger el tipo de vivienda, vivienda individual, vivienda tipo departamento. De 5,000 solicitudes apenas tuvimos 25 que tenían interés en departamentos. El concepto que tiene el ciudadano es el que el piso de arriba le pertenece al de arriba y el cielo raso es para el de arriba y el piso es para el de abajo, y él no tiene absolutamente nada. Entonces, mientras tengamos ese tipo de cultura, se vuelve muy difícil. Otro problema muy grave que se tiene dentro de la vivienda de propiedad horizontal es el tema de las alícuotas, que la gente, dado que viene con recursos limitados, él establece que mi costo he pagado ya de mi casa, de mi departamento, con lo cual no debo ya gastar nada más, pero que así me venga una alícuota de $5 es un problema complicado, ¿no? Entonces, estos son problemas que tienen que analizarse, y con la universidad estamos viendo ya la posibilidad de esta consultoría en la cual se puede establecer parámetros reales. Y debo indicarle también que con las nuevas exigencias de la ANEC, de la vivienda antisísmica, ya la edificación en altura también va a tener un costo
porque va a garantizar a la ciudadanía, pero a su vez que se garantiza, sus costos también serán superiores, lo cual también en altura va a sufrir también un incremento al respecto. Bien. Son temas que tienen que analizarse profundamente. Es decir, se va a tratar de trabajar en cambiar la idiosincrasia de los cuencanos. Tenemos que cambiar. Usted recuerde que hasta hace algún tiempo... Pero la orientación, la política en cuanto a construcción de viviendas, ¿hacia dónde va? A la construcción de edificios. La tendencia es la construcción de edificios, porque si hablamos que los terrenos que podemos aprovechar son los terrenos que quedan libres dentro de la ciudad, son terrenos limitados ya en cuanto a áreas, lo cual nos permite únicamente pensar en desarrollo en altura, ¿no? Y para el desarrollo en altura tenemos que establecer un poco de ingenio de formas como generar esta aceptación de la ciudadanía, en donde podamos generar forma de que pueda generarse del mismo edificio a lo mejor los recursos para que puedan pagar sus alícuotas. Cuenca no tiene ya zonas de expansión. Cuenca no tiene zonas de expansión. Hemos hecho una evaluación de todas las áreas y realmente está completamente limitada la ciudad. Si usted va hacia la parte de arriba, tenemos un limitante que es zona agrícola. Si vamos para la parte de otra zona ganadera, otra zona de protección forestal, entonces ya no hay expansión horizontal, sino tenemos que pensar más bien en desarrollarnos en altura. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Muchas gracias. Han escuchado al ingeniero Hernán Tamayo, gerente de la empresa pública del municipio de Cuenca, EMUVI.